Muy buenos días a todas y todos los conectados a este webinar que lo hemos convocado relativamente rápido, con pocos días quizás de difusión, pero sabemos del gran interés del tema, así que ya de hecho en este momento ya tenemos cerca de 300 conectados, así que estamos contentos por el interés también. Tal como ustedes vieron en la convocatoria, el tema de hoy es Mpox y específicamente los temas de vacunación, diagnóstico de laboratorio y manejo clínico. Y para aquello hemos invitado a diferentes expertos en la materia y vamos a comenzar con el tema de vacunación de Mpox, que tenemos a la referente del Departamento de Inmunización del Ministerio de Salud, Marcela Bendaño, quien va a comenzar con su presentación. Adelante, Marcela. Les vamos a contar un poquitito entonces lo que estamos haciendo en relación a la estrategia de vacunación contra Mpox en Chile. Esta partió el año 2022, el 19 de octubre del año 2022. Primero con un pequeño grupo de centros de salud, partimos con la etapa post-exposición, una vez que epidemiología identificaba los contactos, y de ahí continuamos con una etapa pre-exposición y paulatinamente se han ido incorporando más establecimientos y puntos de vacunación. La idea es facilitar además las distintas estrategias de vacunación, así que una de las cosas que les tengo que contar, súper importante que sepan, es que esto es bien dinámico, que está habitualmente con actualizaciones, el lineamiento está en estos minutos, esa es la página del lineamiento, la primera etapa del lineamiento, de ahí les voy contando dónde se encuentra, y una vez que puedan entrar a la página vacunas.minsal.cl o al Ministerio de Salud, van a ver las actualizaciones que van a ir ocurriendo en relación a este lineamiento y a las distintas estrategias. Así que para que sepan que esto siempre es bien dinámico, se está actualizando constantemente en relación a la evidencia y es de ahí donde se puede extraer toda la información que necesita. Actualmente tenemos dos grupos, grandes grupos, que para la vacunación, el grupo pre y el grupo post-exposición. Dentro del grupo pre-exposición tenemos los usuarios PrEP, los hombres que tienen sexo con hombre, las personas viviendo con VIH, los trabajadores y trabajadoras sexuales, otros grupos de la población como aquellos que han tenido ITS en el último año, y el personal de salud de los laboratorios que toman la muestra. Ellos ya casi todos están vacunados, fueron de los primeros que ingresaron a la estrategia preexposición, y eventualmente en caso de que haya algún laboratorio, existe algún laboratorio donde se hace la muestra, podrían también solicitar la vacunación, ¿ya? Y dentro del grupo posexposición, aquellos que tuvieron un contacto estrecho que epidemiología define para estrategia de vacunación posexposición, tenemos las personas inmunosuprimidas, las personas viviendo con VIH, los gestantes y otros grupos de la población, como les contaba, que fueron evaluados por epidemiología y que son definidos como un contacto estrecho. Creo súper importante conocer, lo hemos explicado varias veces, el objetivo de nuestra vacunación. ¿Por qué estamos vacunando? Básicamente para prevenir la morbilidad y la mortalidad por esta enfermedad, y también para prevenir la infección y la transmisión, ¿ya? En los casos de la post-exposición, ¿ya? La idea, porque siempre es súper importante que conozcan cuáles son los objetivos, porque muchas veces nos preguntan si, por ejemplo, vamos a vacunar a un determinado grupo con un objetivo X, o si está recomendada para personas que viajan a una determinada área. La verdad es que esos son nuestros objetivos de la estrategia, no ha cambiado, son absolutamente coherentes con lo que nos indica la Organización Mundial y Panamericana de la Salud. Por otra parte, y aquí quiero ser también súper clara, dentro de los objetivos específicos de la estrategia de la vacunación post-exposición, es lograr alcanzar a aquellas personas que estuvieron expuestas al riesgo, ¿ya? Idealmente, una vez identificado, no quiero decir que no se vacunen en cualquier etapa, pero si ustedes me preguntan en post-exposición, ¿qué es lo ideal? Que llegáramos antes de los 4 días, ya con el objetivo de prevenir la aparición de la enfermedad. Eventualmente, como les dije, se pueden vacunar en cualquier etapa, pero dado el desarrollo de la enfermedad, es que si llegamos en etapas más tardías, lo más probable es que no prevengamos la aparición de la enfermedad, sino vamos a prevenir la enfermedad grave y algunas complicaciones. Dado esto, lo importante de
la identificación y la vacunación precoz de los grupos por exposición. Esto es súper técnico, lo colocamos igual para que la conozcan, ustedes son equipos de salud. Existen 4 vacunas a nivel mundial hoy día, 2 más usadas en todo el mundo, ACAM y Genius, y 2 vacunas que se están usando en Rusia y en Japón, que no están para uso comercial a nivel mundial. Nosotros tuvimos la suerte como país de tener la posibilidad de adquirir la vacuna Genius del laboratorio Bavarian Nordic. Debo decirlo también, ustedes son todos funcionarios del área de la salud, que a nivel mundial no todos los países disponen de dosis de vacuna. Ayer leíamos un documento de la Organización Mundial de la Salud en relación a cómo se proyecta las estrategias de vacunación contra Mpox a nivel mundial al 2027, y uno de los temas que más nos llaman la Organización Mundial de la Salud es a promover la posibilidad de que los países cuenten con vacuna y también con otros insumos para a realizar la estrategia no solo de vacunación, sino que de manejo de la enfermedad. La vacuna que nosotros usamos es una vacuna virus vivo atenuada, no replica, esto es súper importante porque una de las preguntas que siempre nos hacen, ¿ya? No es replicante, es una cepa de vacuna de viruela vacunoide, y ahí está la especificación típica o característica de qué se trata. Es una vacuna que viene en una composición de 0,5 ml en su presentación estándar y que se administra en 2 dosis a los 0 y a los 28 días. Súper importante lo que yo les acabo de contar, les voy a explicar enseguida esto de las 2 dosis, ¿ya? Actualmente, y por eso que yo les decía que nuestros lineamientos son dinámicos y activos, actualmente estas son las 2 presentaciones que tenemos para la administración de la vacuna. Vacuna intradérmica, ya 0,1 ml para las personas a partir de los 18 años, y vacuna subcutánea a las personas menores de 18 años, inmunosuprimidos o con antecedentes de queloide, que es lo que actualmente se está utilizando en los puntos de vacunación del país. ¿Por qué tan importante lo del esquema de vacunación? Esta es una foto que también está en el CDC, ahí están todas las referencias, pero los estudios, esta vacuna se está usando desde 2021, ya, para Mpox. Por lo tanto, los estudios son desde ese tiempo. Y esos estudios nos hablan de que aquellas personas que recibieron una dosis, todos respondemos distinto a las vacunas de acuerdo a nuestra inmunidad. Aquellas personas que tienen una súper buena inmunidad, los estudios hablan de que podrían tener hasta un 75% de respuesta inmune con la primera dosis. Y por supuesto, ahí van a ver que el 35% de aquellas o esta variante hasta el 35% de respuesta si es que su inmunidad no es tan buena, ¿ya? Y con una segunda dosis sube al 85%, ¿ya? Esto para vacuna es súper importante, porque un 85% hace muchísimo la diferencia. Por lo tanto, nuestro llamado súper fuerte ha sido aquellas personas que recibieron una primera dosis que se acerquen a recibir su segunda dosis, ¿ya? Aun cuando estén vacunados, hay un pequeño porcentaje de personas que podría enfermar, porque tenemos un 15% restante que la inmunidad no está tan buena, incluso con 2 dosis, pero en todos los estudios hablan de que la respuesta o las manifestaciones con esquema completo de vacunación, aun cuando enfermen, son manifestaciones leves, de muy corta duración, con menos severidad, son menos severas, son menos serias las manifestaciones y el desarrollo de la enfermedad misma. Esta también es una pregunta súper frecuente que nos hacen, cuáles son las reacciones adversas, y la verdad es que los estudios, y aquí en Chile también lo hemos confirmado así, el Departamento de Inmunizaciones en conjunto con el ISP, tenemos una larga historia de farmacovigilancia en las vacunas, tenemos un equipo súper potente en el ISP, nosotros los apoyamos a ellos, el ISP es el encargado, el Departamento de Farmacovigilancia y el Subdepartamento de Farmacovigilancia en Vacunas, justamente de vigilar estos eventos. Aquellos que no lo sepan, llevamos muchísimos años trabajando, tenemos mucha historia y somos bastante reconocidos por el conjunto de evidencia sólida que tenemos. Todos ustedes que son funcionarios del área de la salud tienen la disposición legal por el decreto 3 de notificar los eventos adversos, no solo de vacunas, sino que todos
los fármacos y en base a las notificaciones es que se hace o se genera este cuerpo de conocimiento. Además, el Instituto de Salud Pública, el ISP, puede solicitar las bases mundiales de farmacovigilancia. Esto ya lo hemos hecho en reiteradas oportunidades. Y con esta vacuna Genius a nivel mundial se han presentado básicamente las manifestaciones esperadas a nivel, en el sitio puso dolor, eritema, aumento de volumen, hematoma, leve, muy pequeñito, ¿ya? Y también un poco de cansancio, dolor de cabeza, un poquitito de sensación febril más que de fiebre, todas medidas que pasan con medios locales o con algún analgésico o antipirético, también en dosis leve. A nivel mundial, y esto no es solo con las vacunas, sino que con todos los fármacos, existe un riesgo de hacer una anafilaxia con la vacuna o con los componentes de la vacuna. Y por supuesto, en aquellas personas que hicieron una anafilaxia, y aquí con el equipo del ISP somos muy estrictos, una anafilaxia tiene una definición diagnóstica súper clara, no es otra manifestación, ¿ya? Por lo tanto, igual que una persona que se toma un fármaco y hace una anafilaxia, no puede tomar más ese fármaco. Si una persona se vacuna y hace una anafilaxia, obviamente no puede recibir nuevamente la vacuna. Es la única contraindicación absoluta de vacunación, en este caso con vacuna Genius. Ya no existe otro componente, o al principio activo o a los componentes, pero no existe otra contraindicación. ¿Ya? Aquellos que entren al lineamiento se van a dar cuenta que hay una recomendación del CABEI, el equipo que apoya al Departamento de Inmunizaciones y al Ministerio de Salud en relación a las vacunaciones y las estrategias de inmunización, ya el comité asesor. Todos los países, o se recomienda que todos los países del mundo tengan comités asesores, y ellos nos recomendaron justamente que para hacer una buena vigilancia de los posibles eventos adversos con vacuna Genius, separáramos con la vacuna de COVID 4 semanas, ¿ya? Para poder identificar quién había causado esta manifestación pensando en posibles eventos adversos. La verdad es que además esto podríamos en situaciones especiales incluso administrarlos, se administra en conjunto con todas las otras vacunas, con influenza, con cualquier otra vacuna. Solo con COVID tenemos este intervalo de 4 semanas por seguridad, pero además, ante cualquier necesidad o riesgo, podríamos tomar la decisión de administrarla juntas o en el intervalo que fuera o con cualquier otra vacuna. ¿Ya? Si una persona se vacuna con vacuna contra Mpox y lo muerde un perro mañana y hay el riesgo de que ese perro produzca la rabia, lo vamos a vacunar igual. ¿Ya? No hay contraindicación en eso porque aquí el riesgo-beneficio es superior. Todo esto está extraído del lineamiento, lo van a encontrar textual del lineamiento. ¿Ya? ¿Qué más les tenemos que contar? Que ya tempranamente nos percatamos o nos dimos cuenta de que habían algunas personas que habían viajado o que habían recibido vacuna Genius fuera del país, por lo tanto, se autorizó, se permitió que aquellas personas que recibieron una dosis fuera del país recibieran su segunda dosis acá en Chile. Obviamente tienen que presentar un carné válido, no es solo de palabras, sino un carné que se le entrega en cualquier lado o en los RNI que existen en los países del mundo, si también puede ser, donde habla de la dosis, qué vacuna recibió, si recibió alguna de las otras vacunas. Acá no puede recibir segunda dosis, sino que solo si recibió vacuna Genius. Y también súper importante contarles que el óptimo de la vacunación o la mejor respuesta inmune se logra después de 2 semanas de la segunda dosis. Ese es el periodo de tiempo no solo de vacuna Genius, sino de que cualquier otra vacuna. ¿Ya? Bueno, ahí están los puntos de vacunación que hay en Chile, ahí está el link, pero igual lo pueden encontrar en minsal.cl y en vacunas.minsal.cl. Es un banner de ese color, ese fucsia fuerte. Los establecimientos donde se realiza vacunación contra Mpox están definidos por un ordinario, oficio ordinario, ¿ya? Porque la idea es que sean justamente oficiales, que no tengamos problemas de que un día
un establecimiento decidió por algún motivo suspender la vacunación y nosotros no nos enteramos. Por lo tanto, están todos oficializados en la página, todos cuentan con su resolución a través de Seremi, y la verdad es que esto es súper dinámico. Estamos habitualmente actualizando los puntos de vacunación, sobre todo los horarios de donde se realizan las estrategias de vacunación, y cada región puede incorporar nuevos puntos de vacunación. Les cuento que hay varias regiones que ya nos han solicitado tener más puntos de vacunación o accesar más la vacunación a las personas que lo solicitan. Tenemos varios hospitales, porque la idea es justamente que las personas que se controlan en esos centros de salud puedan rápidamente acudir a vacunarse. Eso no quiere decir que si considera que se controla en un hospital y decidirse vacunar un Cefam, que está dentro de los que están dentro de la vacunación, no es ningún problema, se revisa en el RNI, o si una persona recibió la primera dosis en Arica y después se encuentra aquí en Santiago y decide acudir a uno de estos puntos a recibir su segunda dosis, se revisa RNI y se le administra la vacuna, ¿ya? Hay varias consultas que nos han hecho, no he mirado el chat, pero puede que sea de las preguntas, si hay o no hay dosis. Dosis hay, ya en eso tenemos que estar tranquilos. Son dosis que están congeladas y están ultra congeladas. Eso quiere decir que tienen que pasar por un proceso de congelación, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces nos ha pasado que ese centro de salud, la idea es optimizar la vacunación y no perder dosis. Las dosis descongeladas duran un tiempo súper específico, por lo tanto, se descongelan una dosis muy pequeña si es que se están yendo a vacunar 1 o 2 personas en el día. Obviamente, si aumenta la demanda, tenemos que descongelar una cantidad mayor y eso a veces no es tan inmediato, pero dosis existen. ¿Ya? Y muchas veces también para optimizar el uso de la vacuna es que algunos centros han decidido hacerlo por horario, pedirle a 5 personas que vayan a vacunarse en un determinado horario, también para optimizar las dosis. Estos son recursos públicos y como le contaba, somos de los pocos países del mundo que disponemos de vacuna, por lo tanto hay que cuidarlas harto. Tenemos una cantidad suficiente para bastante tiempo, así que dosis hay. Lo voy a contestar ahí por si lo pusieron dentro de las... Solo contarles el informe nosotros tenemos un informe de vacunación muy puntual, como ustedes ven. Esto es desde el día que partimos la vacunación en 2022, que fue donde partió el pic o el brote, la primera alerta, la primera SPI de la Organización Mundial de la Salud. Después bajamos muchísimo, también súper coincidente con los casos, tal vez epidemiología o la Patti ahí nos va a contar cómo se presentan los casos. Y obviamente tuvimos 2 o 3 pic nuevamente la semana anterior, la semana pasada y la antepasada, ¿ya? Donde coincidentemente con la segunda alerta de SPI de la Organización Mundial de la Salud, las personas recordaron o los usuarios recordaron que podían volver a vacunarse y acudieron, y ustedes lo ven ahí, estas últimas 3 semanas han acudido muchas más personas, y por eso que también de repente algunos puntos de vacunación se vieron con una cantidad importante de personas que estaban acudiendo a vacunarse y tuvieron que reagendar el horario o llegaban cuando ya estaban a punto de cerrar y no tenían dosis descongeladas, por lo tanto tuvieron que reagendar algunas personas. La gran mayoría de estas dosis son primeras dosis, unas poquititas son segundas dosis, ¿ya? Y ahí está la distribución por esquema completo, por regiones, ya que hay regiones que tienen hartas primeras dosis. Esto es de acuerdo al registro RNI y lo que declaran las personas de dónde viven. Nosotros los que se hayan vacunado, todos nos hemos vacunado, lo más probable es que el equipo vacunador les pregunte comuna de residencia. Y eso es lo que ingresa en el RNI, ¿ya? Por lo tanto, ese informe es el que nosotros elaboramos y ahí ven que hay regiones que ahí podrían tal vez subir su porcentaje de vacunación con segunda dosis. Pero básicamente también mostrarles que se ha vacunado en todo el país. Estas gráficas son las gráficas que no están todas en el banner de la página vacunas.minsal.cl y en el de Minsal, pero sí están en el Instagram del Ministerio de Salud. 29 de agosto salieron para que las busquen, ¿ya? Y ahí está claramente las gráficas, que son súper fáciles de difundir si quieren por el Instagram o tomarle un pantallazo. Son las gráficas oficiales. En el banner del Ministerio de Salud van a encontrar
además de las manifestaciones de la vacunación y, por supuesto, todo el material relacionado a los informes de epidemiología, nuestros lineamientos, todo el material de descarga para hacer difusión. Eso es lo que les quería contar. Voy a sacar la presentación en relación a brevemente lo que es la estrategia de vacunación contra mpox. Pati, no sé si contestamos Marcela, preguntas al final o ahora, yo cuéntame creo tú. que al final mejor, Marce. Hay hartas Súper. preguntas, pero las voy a organizar y las vamos a leer al final. Así que ahora continuando con las presentaciones, nos toca ver la parte de diagnóstico de laboratorio y para ello hemos invitado a Rodrigo Fache. Eh, Rodrigo es jefe de subdepartamento de enfermedades virales del Departamento de Laboratorio Biomédico del Instituto de Salud Pública. Así que dejo con ustedes a Rodrigo para que nos pueda hacer la presentación. Ok, vamos a partir entonces hablando un poco de la toma de muestras y el diagnóstico de laboratorio. Ahí tienen una microfotografía electrónica del virus, ¿ya? Este es un virus DNA de doble cadena del género Orthopoxvirus y de la familia Poxviridae. Y ahí, similar a él, digamos, dentro de la misma familia está el virus de la viruela y de la varicela, ¿ya? Entonces, muchas veces en pacientes pequeñitos, digamos, en pacientes infantiles, hay que pensar más en una varicela que en una viruela del mono, ¿ya? Específicamente en relación a mpox existen dos clados o grupos genéticos que surgieron de África. El clado 1 antiguamente se conocía como el clado de la cuenca del Congo, y el clado 2, que era el clado del África Occidental, ¿ya? En relación al clado 2, hay dos subclados, el 2A y el 2B. Y el brote en que nosotros nos vimos enfrentados en el periodo 2022 a 2023 era del clado 2B, ¿ya? El clado 1 se ha mantenido circulando en África, digamos, desde hace muchas décadas, ¿ya? De manera, cada 2 o 3 años se presentan brotes importantes asociados a ese clado, y actualmente el nuevo brote, digamos, que el que llevó hasta alerta ESPI que mencionaba Marcela, corresponde a un nuevo subclado del clado 1, ¿ya? Y ese se llama clado 1B, que también tiene similares, digamos, vías de contagio asociados al clado 2B, que es el que tenemos nosotros, ¿ya? Ese clado 1B se ha mantenido fundamentalmente circulando, pero con un número importante de casos en África, y actualmente solamente se han detectado casos importados, uno en Europa y uno en Asia, ¿ya? Pero tenemos que estar alerta frente a la aparición de este clado. El clado 2B sigue circulando, de hecho, en las Américas, y hemos tenido casos esporádicos en nuestro país y también en todo el continente no ha dejado de circular. Ya, tal como les mencionaba Marcela, no todos los países cuentan con la vacuna, que fue una medida que a nosotros también nos permitió reducir de manera importante la circulación del virus en su momento. Para el estudio del laboratorio es fundamental contar con una buena muestra, ¿ya? Si no tenemos una muestra que nos permite llegar a un buen diagnóstico, no vamos a llegar a mucho, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a ver con detalle cómo tenemos que tomar esa muestra, ¿ya? Porque en este caso, en particular, es muy, muy importante, ¿ya? También es importante que estamos trabajando con ciertos criterios específicos. Es importante que las muestras que se toman cumplan con la definición de caso sospechoso que el Ministerio tiene definida y que está en las circulares, digamos, y en los documentos, los ordinarios que se han enviado. Es importante también que los casos sean notificados a la Seremi Salud correspondiente, ¿ya? Y hay un formulario electrónico de notificación de viruela del mono. Y las muestras que llegan al ISP, para ellas se debe utilizar el formulario que está en nuestra plataforma, ya de donde ahí uno llena los casos y genera el formulario. Y estamos solicitando actualmente que, para asegurarnos que los casos efectivamente se notifiquen a la CEREMI, al ISP se envíen los dos formularios. O sea, una copia del formulario propiamente tal de la muestra, junto con el formulario de notificación. ¿Cuál es el tipo de muestras que hay que tomar? ¿No es cierto? Es la de la lesión cutánea. Fundamentalmente un hisopado de la superficie de la lesión o un exudado, y techos de más de una lesión.
Si una persona no presenta otras lesiones, también se sugiere la toma de raspados de costra. Y a esto generalmente se presentan cuando ya los pacientes llevan ya un tiempo importante, digamos, con la infección, y en esa situación generalmente solamente quedan las costras, ¿ya? Pero si está todavía con vesículas, lo ideal es tomar ese tipo de muestras. Y trabajar con lesiones abiertas o de la superficie de la vesícula. ¿Ya? Es importante explicar el procedimiento al paciente antes de la toma de muestra, ¿ya? Porque una buena toma de muestra va a implicar que le va a doler un poco al paciente cuando tomen la muestra. ¿Cómo es el procedimiento, no es cierto? En el laboratorio no olvidarse lavar las manos antes de que vayan a tomar la muestra, usar las precauciones estándar, ¿no es cierto? Y usar todos los EPP adecuados, en este caso mascarilla de tipo quirúrgica, protección ocular, antiparras o jugo facial, dependiendo de lo que tengan en el laboratorio, guantes desechables y una bata impermeable que contenga mangas, ¿ya? Recuerden cuál es la vía, digamos, con que uno se puede infectar con este virus precisamente a partir de las vesículas. Entonces es importante proteger nuestro cuerpo. Y no olvidar rotular, digamos, el tubo donde van a tomar la muestra con los datos del paciente y el tipo de muestra que van a tomar. ¿Ya? ¿Qué es lo que se solicita para la toma de muestra? Recoger más de una lesión del mismo tipo, preferiblemente de distintos lugares del cuerpo y que difieran en apariencia. Hay un cambio que en relación a cómo trabajamos con la viruela del mono, o mpox, como le llamamos ahora, en relación al brote anterior, ¿ya? Anteriormente mencionábamos que las muestras que podían mandar podían ser solamente la torula seca o con medio transporte, ¿ya? Nos hemos dado cuenta, digamos, durante el análisis de las muestras del brote anterior, que para el secuenciamiento es muy importante que la muestra venga con medio transporte viral sin agentes denaturantes o PBS. Entonces, en ese sentido es importante que la muestra se tome efectivamente ya no como la tórula seca, sino que conteniendo ambos tipos, ya sea PBS o un medio transporte viral sin agente denaturante, ¿ya? Los raspados de costras, como mencionábamos, solo deben tomarse si el paciente no presenta otras lesiones. Y es importante frotar vigorosamente la lesión, ¿ya? Con 2 hisopos separados, que sean de poliéster o dacron, ¿ya? Hay que asegurarse al raspar, digamos, la lesión, entonces, que obtengamos la suficiente cantidad de DNA. Entonces, lo ideal es tomar por un lado, digamos, de la torulita, dar la vuelta y volver a raspar por el otro lado. De esa manera asegurarnos de tener suficiente cantidad de muestra en la tórula. Si el vástago de la tórula es muy grande y no cabe en el tubo en el que van a mandar, obviamente tienen que cortar porque el tubo tiene que llegar tapado, ¿no es cierto? Es importante que las lesiones, si van a tomar lesiones, costras y fluidos vesiculares, no se mezclen en un mismo tubo. O sea, mandar cada tipo de muestra en tubos diferentes. Y no enviar más de 2 tubos por cada caso. Una vez terminado el procedimiento, deben, ¿no es cierto?, realizar nuevamente el lavado de las manos del paciente. ¿Qué tipos de tórulas hay que tomar? Tórulas de fibras sintéticas con ejes de plástico, ya como dacrón, rayón o fibras de poliéster, ¿ya? Es importante, sí, como van a frotar para tomar una buena muestra, que estas tórulas deben ser un poco rígidas, no deben ser tan flexibles como las que se usaban para COVID, cuando usaban para los hisopos nasofaringios de COVID, ¿ya? Porque esas tórulas, si ustedes recuerdan, son sumamente flexibles. En este caso se requieren que el vástago sea un poco más rígido para poder frotar de buena manera la muestra. Y no hay que usar tórulas de alginato de calcio o de algodón y con ejes de madera, ya que estas inhiben la PCR. Y tampoco usar, como ven ahí abajo, esos tubos que tienen gel para mantener la muestra. Eso no sirve para mpox y va a implicar que si esa muestra llega al laboratorio, vamos a tener que rechazarla y solicitar una nueva muestra al paciente. Para el envío de muestras deben mantenerse refrigeradas y enviar al laboratorio idealmente dentro de las primeras 48 horas. Mantener, ¿no es cierto?, la cadena frío y el triple embalaje que se requiere para el envío de muestras a los laboratorios. Usando, ¿no es cierto?, unidades refrigerantes durante el transporte y la normativa de transporte de sustancias infecciosas que el ISP dispone hace varios años, que está disponible en nuestra página web. Recordar, ¿no es cierto?, que tiene que completar el formulario de envío de muestras en la plataforma del ISP, porque de esa manera también el resultado se obtiene
digamos, sin esperar que llegue por papel. Dentro de la misma plataforma se puede descargar después el resultado. Y como le estamos pidiendo actualmente, adjuntar además una copia del formulario de notificación a la Seremi del caso para saber que efectivamente estos casos están siendo notificados. Ya nos ha pasado en el último tiempo que muchas de las muestras que estamos procesando actualmente en el ISP no se están notificando. Entonces, después que sale el resultado, recién parte todo ese proceso. Y para evitar que eso siga pasando, estamos ahora pidiendo que vengan ambos formularios. Hay un marco legal, ¿no? Digamos, desde el brote anterior, digamos, asociado a la viruela del mono, o Mpox, y tenemos una alerta preventiva que salió a mediados del mes pasado y también un protocolo de vigilancia actualizado el mismo mes de agosto, ¿ya? Las pruebas para Mpox deben considerarse solo para pacientes que cumplan la definición de caso establecida, y nosotros acá en el ICP estamos procesando las muestras por PCR y secuenciación, ¿ya? De manera tal de tener el clado y también el linaje. Hasta ahora todo lo que se ha detectado ha sido del clado 2B, pero hay distintos linajes circulando, ¿ya? Hay una definición de caso que no se las voy a leer, pero que está, digamos, ahí en la circular. Y si se fijan, tienen una serie de síntomas asociados a. Y que eso también puede llevar también, ¿no es cierto?, a que hay también diagnósticos diferenciales. Y en ese sentido, tal como en el brote anterior, dependiendo de de la sintomatología que tenga el paciente, tienen que pensar también en realizar a nivel local diagnóstico diferencial y también para el envío de las muestras al ISP, dependiendo entonces de la definición, ¿ya? Entonces, como veíamos delante, el ISP está procesando las muestras siempre y cuando hayan sido notificadas a la Seremi y utilizando el formulario de muestras que tenemos disponible en nuestra página web, ¿ya? Entre los diagnósticos diferenciales que procesamos acá en el instituto están sarampión, rubiola y otros arbovirus, ¿ya? Y en ese caso, si el paciente además cumple con alguna de estas definiciones de casos de otras enfermedades eruptivas, es importante también que se notifique a Epivigila y que se envíen las muestras correspondientes, ¿ya? Que puede ser en el caso de sarampión rubiola, suero o hisopado nasofaringio, y en el caso de las arbovirosis, muestras de suero, ¿ya? En el caso de sarampión rubiola también hay una circular que tenemos vigente desde el 2010 con una definición de caso, ¿ya? Y eso mismo pasa para dengue, pero en el caso de dengue, fundamentalmente es importante que la persona venga del extranjero. Recuerden que tenemos brotes importantes de dengue en muchos países de acá, de Latinoamérica actualmente, que todavía no han dejado de circular con un número importante de casos. En el verano tuvimos también una alta circulación del virus y de gente que llegaba, pero eso no ha dejado de pasar. Tenemos todavía una alta circulación de arbovirus en el resto de los países de la región. El ISP en su momento, en el brote, cuando tuvimos con el brote de Mpox anterior, autorizamos a distintos laboratorios en el país para el procesamiento de muestras para Mpox, ¿ya? Y si se fijan, tenemos cubierto todo el país. Sin embargo, en su momento el que entregaba los reactivos para el diagnóstico era el Ministerio de Salud, ¿ya? El Ministerio compró reactivos, nosotros autorizamos a los laboratorios y se pudo procesar, ¿ya? Actualmente solamente algunos de esos laboratorios cuentan con reactivos, muchos aprovechando la alerta están comprando nuevamente, por lo que es importante que ustedes consulten, digamos, con su servicio de salud si efectivamente hay o no disponibilidad en el laboratorio local, para obviamente contar con un diagnóstico más oportuno de si van a derivar la muestra al ISP, ¿ya? Pero como ISP estamos, digamos, contamos con reactivos como para procesar las muestras que están llegando. Estamos procesando muestras en un plazo entre 48 a 72 horas desde la recepción, ¿ya? Efectivamente, tampoco tenemos un alto número de reactivos, también estamos comprando. Entonces, para asegurarnos no quedarnos sin reactivos, estamos procesando en un plazo de 48 a 72 horas desde que se recibe en el laboratorio. Y hay también clínicas privadas en la región metropolitana a las que también autorizaron y que están también en la lista que está ahí, ¿ya? El orden en que aparecen en la lista fue en el orden en que fueron autorizados en su momento, ¿ya? Esto es lo que se hacemos en el laboratorio, entonces PCR fundamentalmente. Y estamos trabajando actualmente con un kit que nos permite también determinar el clado, si es clado 2 o clado 1. Ya eso también permite tener esa respuesta al respecto. Y es importante
¿Cómo podemos ver que la muestra sea adecuada? Trabajamos con un control interno, que es el RNP, ¿ya? Entonces, cuando una muestra está bien tomada y el RNP aparece y no aparecen, digamos, los genes específicos del mpox, podemos dar una muestra por negativa, ¿ya? Si la muestra no está bien tomada, va a implicar que no va a amplificar nada, ni el virus ni el RNP. Y eso va a implicar que vamos a dar un resultado como una muestra no apta, lo que implica que debe tomarse una nueva muestra al paciente. Por eso es que es tan importante la toma de una muestra en las condiciones adecuadas que les mencionaba yo, frotando por ambos lados de la tórula de manera vigorosa al paciente para asegurarnos que tomamos una buena muestra, ¿ya? En las últimas 2 semanas hemos tenido aproximadamente un 10% de muestras que hemos tenido que rechazar porque el RNP no ha amplificado, ¿ya? Entonces, en ese sentido es importante y eso implica que obviamente va a haber que tomar una nueva muestra y retrasar todo el proceso al respecto. Y lo otro que hacemos es el secuenciamiento del virus. Este es el primer virus que secuenciamos en su momento, digamos, cuando partimos. Siempre si es perteneciente al clado 2B y en este caso del linaje B.1. Actualmente, este año llevamos 8 casos confirmados ya a nivel país. Algunos de ellos se enviaron al ISP. En su momento, digamos, cuando se fueron autorizando a los laboratorios, también se solicitó que cuando tuvieran un caso positivo, independiente de que ya con el resultado local, digamos, una vez que están autorizados, podían informarlo como tal, igual derivaran las muestras al ISP para secuenciar, ¿ya? Sin embargo, eso no se cumplió en muchos de los casos y eso lo estamos reforzando nuevamente y se reforzó en la alerta. O sea, si se dispone del diagnóstico a nivel local, es importante que cuando confirmen el caso se derive al ISP para poder secuenciarlo, porque en relación al virus también hay una circulación de distintos linajes y este es un resumen de todas las cepas que logramos secuenciar desde el 2022 hasta ahora, donde si se fijan hubo 5 linajes circulando en el país, con mayor predominancia del linaje inicial, el B.1. Y como les mencionaba, hasta la fecha llevamos 8 casos actualmente confirmados en el país este año. En el brote, yo no les presenté datos porque tengo entendido que la semana pasada vieron la parte de epidemiología, pero aproximadamente 1.400 casos fueron los que se confirmaron en el periodo 2022 hasta 2023, pero fundamentalmente fue en el primer año donde tuvimos la mayor confirmación de casos. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo, por tu completa presentación. También tenemos hartas preguntas al laboratorio, pero que las vamos a dejar para el final. Ahora continuando, dejamos al doctor Leonardo Chanqueo. El doctor Chanqueo es infectólogo de la Sociedad Chilena de Infectología. Actualmente es el jefe del Departamento de VIH e ITS del Ministerio de Salud. Así que dejo con ustedes a este expositor que nos va a dar específicamente el tema de manifestaciones clínicas y manejo de esta enfermedad. Doctor Chanqueo, se ve súper bien su presentación, no hay ningún problema por si acaso. No encontraba el speaker, pero lo encontré. Y la cámara. Ya, ahí sí. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a los expositores que me precedieron porque me hacen también la tarea más fácil. Yo creo que es importante saber más de lo clínico. Yo creo que es importante conocerlo, ver si hay nuevas manifestaciones o no. Actualmente estamos cambiando un poco la nomenclatura, ya le estamos denominando mpox. Y hay algunas sociedades también científicas que tú hablabas, especialmente la española y asociaciones latinoamericanas, que quieren castellanizar el nombre a viruela N. Así que vamos a ver cómo están estos cambios de nomenclatura. Entonces, básicamente vamos a ver lo que son manifestaciones clínicas. Temario, voy a avanzar muchas cosas muy rápido porque Rodrigo ya habló sobre el agente infeccioso y mecanismo de transmisión, que siempre es importante recordar. Yo tampoco voy a hablar de cifras porque la verdad que las cifras ya las vieron en la parte de epidemiología. Manifestaciones clínicas me voy a básicamente orientar y manejo clínico. También recordarles que en general el manejo en general es sintomático, antivirales específicos, la verdad que como vamos a ver los datos, no han dado tan buenos resultados como nosotros quisiéramos, porque siempre queremos como infectólogos tratar las infecciones virales con algún antiviral, pero acá lamentablemente no tenemos buenos resultados con los estudios que se han hecho.
Muy corto, básicamente reforzar algunas cosas que ya Rodrigo mencionó. La infección por Mpox básicamente es causada por el virus, el monkeypox, que es un virus DNA, tiene dos clados y el clado que ahora está en el brote 2024, que ya esto sin embargo se diagnosticó 2023, es el 1B. Y recordar que en el brote pasado fue el clado 2B. Y esta es una zoonosis viral que en África básicamente el mecanismo de transmisión es por animales, distintos animales, por eso también se quiere un poco sacar esto del mono, porque el mono es uno de los agentes que puede transmitirla, pero también hay otros roedores y otros animales en el África que han mantenido y han perpetuado esta infección endémica en África, que se trasladó al humano, y en humanos voy a partir por abajo de que sale esta figura en relación a los mecanismos de transmisión. Básicamente, el mecanismo de transmisión es contacto cercano, muy, muy cercano, y por eso las relaciones sexuales en el brote 2022 fueron una importante causa de cómo las personas se infectaron del virus del monkeypox. También el contacto con algunos fomites, contacto estrecho con sábanas, con toallas de personas que hayan tenido la infección. Evidentemente también transmisión vertical desde la persona gestante al bebé, y también, pero es muy menor, gotas más gruesas que también podrían estar en el ambiente, pero la verdad que el mecanismo principal es el contacto estrecho. Entonces, repetir un poco de nuevo cómo se transmite a los humanos a través del contacto con un animal, en el caso de Occidente, de nosotros, un humano infectado con sangre u otros fluidos corporales que estén contaminados por el virus. Y el virus básicamente ingresa por la piel, y ahí es como uno adquiere la infección. Y acá también en esta figura ustedes pueden ver que hay bajo riesgo y alto riesgo, y la verdad que alto riesgo tener prácticas sexuales que nos puedan llevar a mayor riesgo de contacto con otras personas, y en este contexto las relaciones sexuales con más de una pareja también están implicadas en el mecanismo de transmisión de esta infección. Y aquí es clave, y esto es importante, porque estamos en una actualización de este brote 24. ¿Cuál es la diferencia entre el brote actual y el previo? Básicamente cambia la variante, es el mismo virus, pero con otra variante, que involucra el clado 1D. Y lo segundo importante es que tenemos más incertidumbre. La verdad que tampoco tenemos tantas cosas nuevas que contarle. En general, fuera del África, en este brote actual, como lo mencionaron en epidemiología, hay solo dos casos, un caso en Suecia y un caso en Tailandia. Por tanto, tenemos que ir haciéndonos la experiencia clínica. Sin embargo, yo como clínico lo más importante es motivarlo a la sospecha diagnóstica y un poco en relación a la clínica que vimos en el brote anterior. En el brote anterior, lo clásico fue rash cutáneo, o sea, lesiones cutáneas que partían como manchas, rápidamente se hacían pápulas, estas pápulas se hacían pústulas y después estas pústulas se rompían. Y eso fue los primeros casos, y esta es una descripción del brote del 2022. Pero ya sabemos más, hemos aprendido más de monkeypox, todo y todas tuvimos que aprender, porque la viruela es un tipo de viruela que al menos a mí nunca me tocó ver antes. Así que partimos con lo clásico de una enfermedad infectocontagiosa, con una fase prodrómica, una fase exantemática y una fase de resolución, para hacerlo bastante práctico y fácil. La incubación larga, o sea, todo es promedio. Alguien se puede contagiar más rápido y una persona puede tardar más en infectarse. Entonces, de 5 a 21 días. Por tanto, yo tengo que tener al menos una ventana de 3 semanas en que puedo haber tenido un contacto sexual, vamos a llamarlo así, de alto riesgo, que yo pueda desarrollar la infección. Un periodo prodrómico en que me siento mal, malestar general, puede haber fiebre, astenia, adinamia, y partimos con la fase exantemática, que lo clásico es mácula. A mí personalmente no me tocó ver fases de mácula, yo creo que pasa bastante rápido y rápidamente se hace una mácula que pasa a pápula. Esta pápula rápidamente, bueno, somos todos personas sanitarias, así que no voy a ejemplificar con ejemplos. Entonces, mácula, pápula, vesícula, pústula. Y esta pústula, dependiendo en el lugar anatómico que esté, y que nos tocó mucho ver genitales, como pueden ver acá cuando sale la pústula, básicamente en la región anal o en la región de boca, esta pústula rápidamente se rompía, entonces se ulceraba. Entonces, lo que uno vio y lo más clásico de ver
es una lesión de tipo ulcerativa con una umbilicación central que rápidamente se costrificaba. Entonces uno veía estas lesiones, bueno, en genitales se veían color mucosa, pero cuando uno veía en las lesiones cutáneas, esta lesión era tipo costrosa y se ponía más oscura. Y finalmente llegábamos a la etapa de resolución, donde esta costra se secaba y se caía y se descamaba la piel de las personas. Entonces, un poco lo que comentaba, y para insistir en la fase exantemática durante la duración, 2 a 3 semanas, puede pasar por distintos estadios de evolución estas lesiones papulares. En general, había más de un sitio, pero también nos tocó ver solo una lesión que podía estar en la mano, en el codo, eso era lo más raro. Y bueno, después voy a tocar más, pero en general eran lesiones en más de un sitio, puede comprometer la piel, la mucosa oral, la mucosa anal o genital, muy dolorosas si estaban a nivel de recto o región perianal. También estaban pruriginosas cuando ya empezaban a costrificarse. En general, y también esto lo mostraron en epidemiología, lejos lo más frecuente de las lesiones que vimos, perigenitales, anogenitales, púbico-penianas o perineales. Eso fue como lo más característico en un gran porcentaje de las personas del brote anterior a nivel del mundo y también en nuestro país, que lo describía epidemiología, exantema y lesiones fundamentalmente perigenitales. Y también vemos extremidades, como decía yo, en tronco, cara también en relación a la práctica de sexo oral, también había mucha lesión alrededor de la boca. Acá hay algunas características, estas son de una publicación del Lancet, donde podemos ver las lesiones más características, como les comenté, en la A, muy característico ver esto, yo creo que si uno lo ve, para mí es casi patognomónico de la lesión pustular con una costra central. Ya en la boca, las lesiones ahí ya se empiezan hay que hacer un diagnóstico diferencial, porque pasamos al diagnóstico diferencial más ulcerativo, más que exantemático, y el ulcerativo ahí podemos tener otras causas y que en la lengua, por ejemplo, no eran tan características. Sin embargo, en la región anal, en la figura E, era muy característico ver estas lesiones tipo pustulosas que rápidamente se rompían y generaban tipo ollejo, por decirlo así. La verdad que se veían alrededor del ano. Era muy característico ver eso. También en la boca, en el pene, en la faringe, que era muy característico. Como diagnóstico diferencial tenemos que irnos a los diagnósticos, algo mencionó también Rodrigo, yo me voy a orientar más, como yo estoy acá en la jefatura del Programa Nacional de VIH-ITS, me voy a orientar directamente hacia la ITS, porque recordar que muchas de las infecciones, que también lo vieron en epidemiología, de mpox fue asociada a otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, en relación a exantema difuso, sífilis, herpes diseminado, moluscos contagiosos, varicela, más raro lo vamos a ver después, pero varicela en general en los brotes de África se ha visto que ha habido mucha infección que se ha asumido que es también por mpox, pero tampoco se ha podido diferenciar bien si han sido niños o niñas con varicela. De las úlceras genitales, ya aquí vamos a lo diagnóstico diferencial tipo ulceroso, herpes simple, sífilis, chancroide o un linfogranuloma venéreo. Y el no menor, por lo que yo les comentaba de la gran proporción de personas que vimos con lesiones perianales, hay que diferenciar, y que Rodrigo también muy bien lo mencionó, gonorrea y otras infecciones de transmisión sexual como herpes y también la clamidia en su versión como linfogranuloma venéreo. Acá lo voy a diferenciar un poco más cuando nos vamos a los diagnósticos diferencial en úlceras. Yo en general, viendo como lo de ITS, uno tiene que diferenciar una sífilis primaria de un herpes genital. En general, la sífilis primaria es una mácula que rápidamente avanza una pápula y se ulcera. Sin embargo, no es tan característica. En general, recordar que la sífilis es siempre una lesión. Acá en general veíamos más lesiones. Sin embargo, recordar que sí pueden haber sobreinfección y yo podría tener una sífilis sobre o una mpox sobre una sífilis. Entonces, también es frecuente. Herpes genital. Las lesiones herpéticas, bueno, característicamente son vesiculares y son dolorosas y son múltiples, como se ven acá en esta figura del néter. Eso en general es lo ulceroso. Y en lo exantemático, para mí, al menos enfatizar,
sífilis secundaria, foliculitis y varicela. En sífilis secundaria, la verdad que recordar que la sífilis es la gran imitadora, por tanto, cualquier lesión, o sea, yo creo que en un mpox siempre hay que pedir una sífilis, porque la sífilis puede dar cualquier lesión y cualquier manifestación cutánea. Lo clásico, maculopapulares o pápula eritematosa, que fundamentalmente las tenemos en las palmas y en las plantas. Esto es como lo más característico en una sífilis secundaria, ojo. Foliculitis, la foliculitis da un rash, en general es pruriginoso, está asociado mucho a pelo, la verdad que está localizado como en parche, la verdad que no es tan parecido a un mpox. Y varicela sí puede parecerse, pero ver varicela en adultos, como fue el brote que nosotros vimos, es raro, en general se ven inmunodeprimidos, personas inmunodeprimidas, podría parecerse, pero la varicela, acuérdense que también da en cuero cabelludo, las lesiones son asincrónicas, a veces pican. La verdad que una varicela es bien característica cuando uno ha visto bastante. Es importante, como mencioné, y por eso me enfoqué también al diagnóstico diferencial con otras infecciones de transmisión sexual, porque el mpox se asocia, se ha visto, por ejemplo, esta es una foto también de esa revista que está ahí publicada, del Trial Medicine, en donde hay simultáneamente una persona que tiene herpes en la boca y también tiene mpox. Acá una persona que tiene mpox, que pueden ver las lesiones características de tipo ulcerativa, pero también una sobreinfección con gonorrea. Y acá una persona que también tiene lesiones orales bastante características por la lesión pustular, umbilicada, por la costa central, pero además se asoció a herpes, que puede ser herpes 1 o herpes 2, en general los herpes actualmente están mezclados. Entonces, en general, se recomienda el estudio de otras infecciones de transmisión sexual en personas que tienen mpox, especialmente cuando hay compromiso rectal, que son en general las recomendaciones. ¿Cuáles serían las personas con más alto riesgo de enfermedad severa? Niñas, niños, menores de 15 años. Esto se ha visto en áreas endémicas actualmente en el brote actual. Se ha reportado un 68% de los casos con mortalidad hasta del 85% en el brote actual de la República Democrática del Congo. Personas inmunodeprimidas, y lo que también vimos en el brote anterior, personas viviendo con VIH sin tratamiento, o sea, que estén verdaderamente inmunodeprimidas. Recordad que el VIH no es lo mismo que SIDA, por tanto, hay algunas personas que viviendo con VIH no necesariamente están muy inmunodeprimidas. Recordar de los datos epidemiológicos que en Chile los casos diagnosticados, del total de casos diagnosticados, hasta un 53% de las personas tenían coinfección con virus del VIH. Y las personas gestantes también tienen riesgo de enfermedad severa. Manejo clínico, lo más importante, yo creo que aquí insistir, sospechar. Yo creo que tenemos que sospechar, recordar que los primeros casos acá que hubo en Santiago y en Chile se pasaron el diagnóstico porque no se sospechó. Entonces yo creo que frente a lesiones exantemáticas, pustulares, especialmente genitales, una o varias, yo creo que hay que sospechar. El manejo, como les comenté inicial, es sintomático, antiinflamatorio, analgésico, cuando la persona se siente mal, tiene fiebre, y cuando hay compromiso fundamentalmente anal. Antihistamínico, si las lesiones pican o cuando ya están en la etapa más de costra o se están cayendo las lesiones, en la etapa más descamativa o en resolución. Mantener las lesiones secas, limpias. En caso de sobreinfección, nosotros desde acá de las DIPRESI siempre recomendamos antibióticos el menos espectro posible, así que en las versiones de cloxacilina, si es que hubiera alguna sobreinfección, pero a mí al menos no me tocó mucho ver celulitis. La verdad que a veces puede dar una mácula alrededor, pero la verdad que no me tocó, al menos cutánea, en tronco, extremidades, ver mucha celulitis, pero hay que sospecharla. Y en caso de compromiso sistémico, que la persona está mal, que esté inmunodeprimida, que haya compromiso que se ha descrito, que puede haber meningio, compromiso ocular también de la mucosa o proctitis severa por el dolor, habría que hospitalizar. Y ahí están las indicaciones propias de cualquier persona que requiere hospitalizarse. Obviamente, hidratar, nutrir, manejo del dolor y las complicaciones. Y aquí en este caso, si hay compromiso perigenital, también considerar en caso de que hubiese alguna sobreinfección bacteriana, donde habría que agregar coberturas para cocáceas positivas, bacilos negativos y probablemente anaerobios si corresponde, pero en general no antibióticos. Y el uso de antiviral y inmunoglobulina fue una duda en el brote anterior, sigue siéndolo, pero yo creo que tenemos más datos ahora a saber.
En general tenemos el tecovirimat, que es un inhibidor de las proteínas de envoltura. Tecovirimat nosotros tuvimos disponible en el brote del 2022. Que antes de eso, bueno, contarles que hay las opciones terapéuticas para la viruela símica, como se llamaba en ese entonces, que esta es una síntesis de evidencia de la OPS que les estoy mostrando acá. Entonces, el tecovirimat se vio que los beneficios potenciales son inciertos y que se necesitaba más información. El tecovirimat pertenece también a inhibidores virales como el NIOSH14, que está en investigación el NIOSH14, pero que no han mostrado ventaja. Y estaba también el Cidofovir, que está disponible en Chile, y su variante, el Brixidofovir, que también se han probado, porque han sido usados, o la FDA los tiene aprobados para la viruela. Entonces, potencialmente podrían ser de uso para Mpox, pero la verdad que no han mostrado, se necesita más información. Los estudios no han sido concluyentes. Sin embargo, tenemos un estudio reciente, que es un trial randomizado, placebo controlado, que se realizó en África, en la República Democrática del Congo, con casi 600 participantes, y que se vio que el tecovirimat no redujo en forma significativa la duración de las lesiones. Sin embargo, cosa a destacar de esto, que la mortalidad global en este estudio fue baja, y probablemente porque que sugería que en el fondo sí, al tener personas enroladas en estos estudios nos permitiría tenerlos en seguimiento. Por tanto, también esto avala que el manejo sintomático es súper importante. No puedo dejar de mencionar las reinfecciones, porque se preguntan las personas que están vacunadas o las personas que ya le dio. Las personas sí pueden reinfectarse. Este es un estudio que se publicó ahora reciente, 2024, son 9 casos en distintas partes del mundo, como pueden ver, personas jóvenes. También está el estatus de vacunas, si quieren revisarlo más. No todas las personas estaban vacunadas, algunas sí, algunas no, algunas habían tenido. Acuérdense también que en ese entonces, el 22, se pensó que las personas que estaban vacunadas para la viruela inicial, que en los años 70, podrían tener también algún efecto de la vacuna, pero más tarde se vio que no. Así que también aquí como que mezclan distintas cosas, pero se ve que hay reinfecciones en personas que han tenido la infección propiamente tal, y en personas que se han vacunado. Personalmente me tocó ver personas con reinfecciones con vacuna, y la verdad es que ahí uno ve lesiones que son muy pocas, 1 o 2 lesiones, que yo creo que es importante cuando yo mencionaba al principio que pueden haber manifestaciones clínicas y que uno ve menos lesiones. Y para terminar, algo que puede ser más complejo, pero creo que también es interesante, que uno puede tener síndrome de reconstitución. Una reconstitución es una exacerbación de una manifestación clínica X, una enfermedad X, que se manifiesta en personas que están viviendo con VIH, que al partir la terapia, la persona se empieza a recuperar, pero se puede reactivar una infección latente o que estaba en control. Entonces acá nosotros nos tocó publicar, fui parte de este caso clínico, un caso probable de síndrome de reconstitución inmune por Mpox en una persona con inmunosupresión avanzada por VIH, en la cual la pudimos tratar en ese entonces, en el 2022, con tecovirimat. O sea, una persona que tuvo la infección por Mpox, se empezó a tratar de la infección por VIH, y en el transcurso de su tratamiento por el VIH reactivó o reconstituyó una nueva infección por Mpox, que la tratamos con tecovirimat. Bueno, eso les quería contar. Muchas gracias a Patti por invitarme, y a todos y todas las presentes. Gracias, doctor Chanqueo, por su gráfica presentación. Tenemos muchas preguntas y vamos a empezar por el mismo orden de expositores. Vamos a empezar primero por las muchas consultas en relación a vacunas. Hicimos una priorización de las preguntas porque varias de las que fueron saliendo después fueron presentadas directamente por nuestro expositor. Así que no se sientan si es que no leemos directamente las preguntas, porque la verdad que fueron contestadas durante la presentación. Primera pregunta, Marcela. ¿Se puede administrar la vacuna, la segunda dosis, después de los 28 días? Sí, sí se puede recibir. Lo ideal es que sea lo más cercano a los 28 días, pero sí, si hay alguna persona que recibió hace unos meses atrás su primera dosis y que no ha optado a la segunda, lo puede hacer, no hay problema. Muy bien. Segunda pregunta.
la vacunación Jynneos es efectiva para el cabo 1B, que actualmente está en alerta sanitaria, considerando que se implementó para el cabo 2B. Una muy buena pregunta. La vacuna Jynneos es una vacuna genérica. No tiene especificación en este minuto. En este minuto yo les dije que esto cambie de específica solo para un clado, solo para el otro clado. Y en este minuto también súper importante decirlo, yo les conté por ahí que recién llevamos del 2022 administrando a nivel mundial esta vacuna y hay que ir viendo la efectividad en los distintos clados. Si es que aparece uno nuevo, ojalá no, pero si ocurre va a haber que irlo viendo, pero la evidencia hasta este minuto dice que sí. Súper. Tercera pregunta. ¿Se necesita una orden médica para vacunarse o es solo acudir a un vacunatorio? Es solo acudir al vacunatorio, no existe indicación de receta, es autodeclarativo. Los casos de contacto, sí hay algún trámite que hacer con epidemiología, que los ingresan al data, pero técnicamente no requiere receta. Gracias. Preguntan si hay vacunas para población general o solo es para población específica de riesgo. Muy buena pregunta también. Hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud en la estrategia de SPI que en este minuto, dado la vía de transmisión, que también lo explicaron los otros panelistas y el doctor, no existe indicación de vacunación a la población en general, solo a los grupos específicos, ¿ya? Y dirigidos, súper dirigidos, de acuerdo a la presentación que ha tenido o a la manifestación, como se ha expresado la enfermedad en la población. Pero la verdad es que vacunación así como una campaña general o para todo aquel, no, en este minuto no. Súper. Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo, perdón, protege la vacuna? ¿Las personas que ya se vacunaron el año pasado con las 2 dosis deben volver a vacunarse este año? Ahí es un tema súper interesante de conversar. La vacuna, nuevamente volvemos a los estudios que se han realizado a la fecha. Hasta la fecha, la vacuna tiene una súper respuesta inmune, que el 85% es una muy buena respuesta. Los estudios llevamos hasta el año, ¿ya? Porque la gran mayoría de las personas lleva ese tiempo siendo vacunadas, ¿ya? Lo más probable es que más adelante se va a seguir testeando, se va a seguir evaluando, súper importante la investigación en ese aspecto, y tal vez en un año más nos digan que estas personas o usuarios que se vacunaron mantienen estos títulos de anticuerpo elevados. Todavía no lo sabemos porque esa es la evidencia que se dispone actualmente. No es una vacuna que lleve 10 años o 20 años como otras del programa. Yo siempre les pongo BCG, que ya no sé cuántos años lleva, pero muchísimos años. Yo creo que los estudios ahí están todos hechos, pero esto vamos viendo cómo evoluciona. No hay vacunación anual. Sí hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, un tema súper importante, las personas que se reinfectaron, que dijo el doctor Chanqueo, es una evaluación individual del médico tratante si es que eventualmente requiere una revacunación por un caso súper puntual, la verdad, pero no hay un estándar hoy en día que diga todos los años o cada 2 años y todos aquellos que se enfermaron se tienen que vacunar de nuevo. No, eso no está en estos minutos normal. Ay, antes que me pregunte, Pati, una cosa, le pusimos el link del lineamiento, ¿ya? Porque muchas de las cosas que preguntaron están en el lineamiento, entonces tampoco le podemos quitar el tiempo de las respuestas a los otros expositores. Igual súper disponible para que las consultas nos hagan a través del equipo de PNI, de la CDM, de los servicios de salud, cualquier duda que tengan. Gracias, Marcela. Justamente iba a reforzar eso, que el lineamiento técnico lo habíamos compartido a través del chat y que seguramente ahí están la mayoría de las preguntas que les puedan surgir para la estrategia de vacunación. Rodrigo, ahora vamos a continuar con también las muchas preguntas que recibimos en relación a temas de laboratorio. Hay muchas preguntas administrativas que tienen que ver con la plataforma del ISP, cuáles son los requisitos, quiénes pueden tener la clave, si la clave es del primer sospechoso o de la persona que manda la muestra, si tiene que tener o no formulario ENO. Si a lo mejor puedes hacer un resumen, Rodrigo, porque yo diría que un importante número de consultas van por ese tema del tema administrativo. Sí, bueno, ahí tienen que definir en general la clave se entrega a los laboratorios, ¿ya? El director técnico del laboratorio, el que también tiene después acceso para poder descargar los resultados. Ahora, si la muestra la toman en un consultorio y la van a derivar
digamos, a centralizar y después la van a mandar desde el laboratorio, obviamente la clave va a salir desde el laboratorio, ¿ya? Si la muestra se viene directa del consultorio, los consultorios también pueden solicitar clave, ¿ya? Y a ver si les puedo compartir pantalla para mostrarles. Básicamente, no sé si se ve ahí, generalmente esos son los datos que les van a pedir, ¿ya? Sí, que son los típicos del establecimiento, ¿ya? Para poder contar con los datos. Ya ahí tienen que obviamente contar con correos institucionales, o sea, correos Gmail no sirven para asegurarnos, digo, que efectivamente sea un correo institucional, ¿ya? Pero son datos que debiera tener cualquier establecimiento de salud, ¿ya? Para ello se debe contar con clave. Ahora, si en relación al uso del formulario ENO, es para los casos, digamos, donde hay sospecha. Si alguno de los laboratorios ya está con diagnóstico, digamos, cuenta con los kits y va a mandar un caso positivo, obviamente que no es necesario enviar el formulario ENO, en esos casos solamente se envía el formulario específico y esas muestras van a venir a secuenciar. Para secuenciar mantenemos los mismos criterios que habían antes, es que solicitamos muestras con CT menor a 25, ¿ya? Y esos datos son los mismos que están en las orientaciones que entrega el ministerio. ¿Ves? Eso no ha cambiado, ¿ya? Gracias, Rodrigo. Aquí hay otras preguntas en relación al laboratorio. Dice, dado que no tenemos hisopados disponibles para entregar, ¿dónde podríamos comprar los kits? Y para eso, bueno, eso no... Hay distintos, digamos, proveedores en el mercado donde debieran buscar y consultar, digamos, ¿ya? Pero eso es disponible. En relación a medios de transporte, también hay varios proveedores y la opción más barata es comprar PBS, ya que es mucho, también se entrega. Hay empresas, por ejemplo, como Winkler, que entregó durante la pandemia, ese mismo PBS en tubos de 5 ml, con 3 ml de medio de transporte o PBS es suficiente para el análisis, ¿ya? Pero eso lo tiene que ver cada uno de los hospitales con sus proveedores. Eh, ¿Quién debiese tomar la muestra, el laboratorio o el equipo de salud del servicio de salud? Generalmente eso es el mismo laboratorio, digamos, que es el personal que está, digamos, que con la capacidad ya. En general el SS, los servicios más apoyan, pero no son los que toman las muestras. Ahora, puede que haya alguna situación especial en algún servicio, pero habitualmente es el laboratorio, ¿ya? Y ellos son los que debieran estar vacunados. Y otro personal de salud que también debiera vacunarse son los que procesan las muestras para hacer la PCR en el laboratorio. Eso también es importante. También hacen varias preguntas en relación a temas administrativos, si existen horarios de recepción de la muestra en ISP, pensando en las regiones más aisladas. De hecho, hay una pregunta de Magallanes para poder adaptarse a los horarios que pueda tener ISP de recepción de la muestra. No, acá la recepción de muestras, igual que siempre, 24/7. Ya no hay problema en eso. Súper. Y la última pregunta de las plataformas. Mm. Aquí hay una pregunta interesante, Rodrigo. Con respecto a los casos de sospecha de Mpox, en el año 2022, los médicos solicitan muestras para arbovirus y SR como diagnósticos diferenciales. Este año 2024, si no cumple con la definición de casos para arbovirosis y SR, ¿no aplicaría toma de muestra? No, efectivamente, tal como especificamos ahí, tiene que cumplir con la definición que les puse en cada una de esas patologías para incluirlas también, ¿ya? Eso fue lo mismo en el 2022, lo que pasa es que igual había... Y si no cumplen con la definición, igual, aunque lleguen las muestras acá, no se van a procesar, ¿ya? Las Sí, vigilancias, Rodrigo. sí, todas esas vigilancias tienen una definición súper establecida. Muchas gracias. Ahora continuamos con las consultas que tienen que ver con manejo clínico. Doctor Chanqueo, una de las preguntas tiene que ver con en qué momento o en qué etapa de la enfermedad es contagiosa y en qué etapa ya no es contagiosa. Básico que nosotros vimos del brote 22, porque en 24 ahora estamos en aprendizaje, hasta que se caen las costras. De hecho, las costras había mucho material genético, como mencionó Rodrigo. Las costras es una súper buena muestra. Entonces, si la persona, hasta que están las lesiones, se cayeron todas, se secaron y está la piel indemne. Gracias.
Otra consulta. Clínicamente, ¿cómo puedo distinguir las lesiones de mpox de varicela si el paciente al que enfrento no tiene distribución en genitales? Partiendo que ambos pueden tener exantema pleomórfico. En general, ver varicela en adultos es muy poco frecuente. Y en niños, ahora que recordar que además cuando está la Marcia ahí, que el PNI también incorporó la varicela, cada vez también se van a ver menos niños con varicela. Entonces, en general, varicelas uno ve en personas que están inmunodeprimidas, que comparto, pueden tener el mismo riesgo de tener un mpox también severo. Sin embargo, la distribución de la varicela es como, en mi experiencia clínica de que me tocó ver en POX, es mucho más diseminada. La varicela parte de arriba, va bajando, tiene compromiso de cuero cabelludo que no se ve en mpox, o al menos a mí no me tocó ver. Em, la varicela también compromete bastante las mucosas, conjuntivales, orales. La verdad que yo siento que clínicamente el mpox se dirigía más hacia muy genital y había las lesiones, eran como más esparramadas cuando estaban en tronco en las extremidades. Y frente a la duda, obviamente, tenemos la biología molecular, yo creo que hay que hacer el diagnóstico diferencial entre mpox y varicela, están las PCR para mpox, también están el diagnóstico de varicela. Sin embargo, el dato epidemiológico también es súper importante. Yo creo que la anamnesis, el examen físico, o sea, ver las prácticas sexuales que tenía la persona. Habitualmente también hay en la varicela hay otras personas que uno sabe que le dio la varicela y se da en un contexto más un poco escolar o de personas que compartieron varicela y esta se pega por el aire, más que el contacto estrecho que requiere el mpox. Otra pregunta. ¿Qué sensación refiere el paciente en la úlcera de viruela de mpox? ¿Dolor, prurito? Más pica cuando está en el cuerpo y cuando está en genitales también. El dolor es más anal, sí, especialmente cuando va en la defecación. Otra pregunta. ¿Por qué se asocian actualmente los cuadros más severos en población pediátrica? Por eso yo digo que estamos aprendiendo, recordar que en África y las condiciones son distintas a las que tenemos acá, la metodología diagnóstica no siempre está tan disponible, la transmisión es diferente, hay transmisión en África que sigue siendo también por zoonótica, también contacto cercano, depende también el hacinamiento, la higienización que tiene de los distintos lugares. En África, de lo que yo he visto y he leído y he escuchado también de gente que está allá, ha habido harto personas, niños y niñas. Que también es distinto y muchos, como yo comentaba, no se ha podido saber si eran varicelas o no. Ok, me parece que ahí traté de hacer un resumen, porque la verdad que las preguntas eran cientos, eh, de agrupar un poco las principales. Esta grabación de este webinar va a ser subido próximamente en el canal de YouTube de Hospital Digital, así que para que estén atentos para aquellos que quieran volver a revisarlo o quieran difundirlo con sus equipos clínicos. Así que no me queda más que agradecer a nuestros expositores por su disposición a apoyarnos en este webinar y a todos los asistentes por su interés también en este webinar que tuvo más de 750 conectados, así que fue bastante exitoso. Así que muchas gracias a todos y todas.